el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis es el primer relato que hace el hombre del mundo que conocemos. Ha sido creado el mundo hace unos 5000 años por iniciativa divina, o ha ido desarrollándose durante millones y millones de años. ¿Habrá sido este el sitio del huerto de Edén, entre el Jordán y Beit Shean? ¿O estaba entre el Tigris y el Éufrates? ¿Habrá existido realmente la Biblia? Esa única encarnación de la verdad universal, fuente de las 3 mayores religiones, ha sido escrita aquí, en esta tierra sagrada. No hay otro país en el mundo de tal variada apariencia ni tantos contrastes como esta estrecha tierra de Israel. La Tierra Santa ofrece una gama casi ilimitada de atractivos al turista de todo el mundo, sea cual fuera su credo o cultura. Aquí uno contempla los paisajes en los que han sido concebidos ideales eternos. Aquí, uno de los más preciados monumentos de la historia. Ruinas desgastadas por el tiempo, magníficas fortalezas de reyes y emperadores, campos de batalla en los que fueron determinados los destinos de naciones enteras. Y no es por arte de magia que en este país se evocan tiempos pretéritos. Es el lugar mismo donde se dieron acontecimientos que han forjado el destino de la humanidad. Síganos, pues, en un viaje por los tiempos, por la historia de la humanidad, en la tierra de Israel, Tierra Santa. Una familia solitaria se asenta cerca de una fuente. Abraham, su esposa Sara y la sierva egipcia Agar. Agar, quien luego será la madre de Ismael, hijo de Abraham y padre del pueblo árabe. El desierto es el medio natural del beduino. Su vida nómade bien podría recordarnos la de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob hace más de 3000 años. Conservando sus antiguas costumbres y tradiciones, los beduinos viven a unos pocos kilómetros de esta moderna ciudad de Beersheba, la capital del Negev. Como tantos otros lugares de Israel donde son comunes los descubrimientos arqueológicos hechos durante obras de construcción, la ciudad de Beersheba debe su nombre a un lugar antiguo, el Pozo del Juramento. Muy posiblemente sea aquí donde uno bebe su batido de leche, el lugar donde Abraham ordeñaba sus ovejas. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Abraham se convertiría en padre de 2 grandes naciones, del pueblo judío y por su hijo Ismael, del pueblo árabe. Al azotar el sol del mediodía a la planicie de Mamré, Abraham busca refugio bajo este roble que hoy tiene unos 4000 años. Súbitamente aparecen 3 varones. Son mensajeros del Señor que vienen a preparar a Abraham y a Sara para el nacimiento del anunciado hijo Isaac.
Este acontecimiento es conmemorado por esta capilla bizantina. El Mar Muerto. El Señor ha ordenado la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Abraham salva a toda la familia de Lot, excepto a una persona. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La fe de Abraham en el Señor es puesta a prueba al ordenarse de sacrificar a su amado hijo Isaac sobre el monte Moría. Encabezando la pequeña comitiva, montado en su asno, lo seguían a pie su hijo y sus siervos. La leña para el sacrificio la portaba el mismo Isaac. Y al levantar Abraham el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel del Señor lo llama desde los cielos. No extendáis tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Es aquí, sobre el monte Moría, donde más de 1000 años más tarde se erige la casa de Dios. En el mismo sitio donde la fe del hombre fuera sometida a la prueba divina, por primera vez, pero no última. Kiryat Arba, al sur de Jerusalén, también es conocida como Hebrón, mencionada por primera vez en el libro de Génesis. Estos son los nuevos barrios de la ciudad. Abraham compra la cueva de Macpelá para sepultar a su amada esposa Sara. Una vez adquirida pasa a ser la bóveda mortuaria de los patriarcas Abraham y sus descendientes Isaac, Jacob y sus esposas. Y Jacob soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En este sueño, que probablemente tuvo lugar al pie de esta antigua escalinata en Bet-El, Jacob recibe la promesa de la tierra de Israel. Unos días después de tan trascendental acontecimiento, Jacob encontrará a su futura mujer, Raquel, al lado de la fuente. Esta mujer beduina abreva a las ovejas de su padre de manera muy semejante a lo que hacía Raquel cuando Jacob la vio por primera vez y se enamoró de ella. Raquel muere inesperadamente al dar a luz y es sepultada en las afueras de Belén. El trágico relato de su obstinada devoción, el prolongado sufrimiento de su esterilidad y luego su muerte la han transformado en símbolo de maternidad para todas las generaciones. Jacob, padre de 12 hijos, es el padre de las 12 tribus de Israel. Uno de sus hijos, José, pasa a ser el gobernante de Egipto por decreto faraónico. Cuando toda la región sufre los 7 años de hambre, invita a su padre y a sus hermanos en Egipto. José muere en Egipto. Su féretro lo llevan los hijos de Israel en su éxodo para reenterrarlo aquí, cerca de Nablus, la antigua Siquem. Transcurren centurias. En Egipto se destaca Moisés, criado por la hija del faraón como líder de su pueblo. Los hijos de Israel ya no son libres. Son oprimidos por el faraón y obligados a construir las inmensas ciudades de los egipcios. Solo un gran maestro, quien introduce al mundo el monoteísmo, puede liberarlos. Ahora los conduce al desierto de Sinaí, donde deambulan por 40 años hasta que se conviertan en una nación de hombres libres. Aquí, sobre el monte Sinaí, son dados ante 600.000 testigos vivientes los 10 mandamientos.
Yo soy el Dios tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Porque el Señor, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, y le dijo el Señor: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y así fue que Moisés murió sin entrar a la tierra prometida, siendo sepultado en Moab, en Transjordania, y el lugar de su sepultura permanece desconocido hasta hoy. En camino hacia la tierra prometida, los israelitas tienen que cruzar el río Jordán, un gran obstáculo. Moisés ya no está con ellos, pero los sacerdotes portadores del arca del pacto entran al agua y el Jordán se seca, hasta que los israelitas lo atraviesan a secas, señal del Señor que está con su pueblo y con su nuevo líder, Josué. Después de cruzar el Jordán, los hijos de Israel acampan en Gilgal, en la planicie de Jericó, para festejar la Pascua. De Gilgal prosiguieron a Jericó, frente a cuyas excavaciones nos encontramos. Durante 6 días, los sacerdotes van rodeando los muros de la ciudad llevando el arca del pacto. El 7º día se tocan las bocinas de cuerno de carnero y las murallas se desmoronan ante ellos. Los reyes canaanitas se unen contra el poderoso invasor. La batalla arrecia durante todo el día desde la ciudad de Gabaón y el valle de Ayalón. Hoy el gran monasterio de los padres trapistas se encuentra sobre el lugar donde Josué ordenó hace miles de años: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. La toma de posesión de la tierra prometida fue un largo y arduo proceso. Aquí, en los montes de Efraim, frente al valle de Israelón, es donde Débora, la profetisa, juzgaba a los hijos de Israel. Al pie de otra montaña, el monte Tabor, el ejército canaanita bien equipado es derrotado por Barak, a quien Débora imparte su guía durante toda la batalla. La fuente de Herodes, uno de los atractivos naturales de Israel de hoy, entonces lugar de selección de los 300 combatientes de Gedeón que derrotaron a los medianitas. Habían sido seleccionados por la manera de beber las aguas de la fuente. Pasamos pues a Ashkelón, sobre la costa mediterránea, una de las 5 mayores ciudades filisteas. Los filisteos eran formidables enemigos. Aparece un héroe legendario, Samson, un hombre de enorme fuerza que fuera dedicado a Dios aún antes de nacer. Samson siembra el terror y el desastre entre los filisteos para caer finalmente a manos de la cortesana filistea Dalila, a quien revela el secreto de su fuerza. Samson es cautivado y pierde sus ojos. Pero en este maravilloso relato de poder físico y espiritual, Samson es redimido por la fe. Preso en el templo filisteo, estruja las 2 columnas principales y el techo todo cae sobre la muchedumbre. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida.
Este es el valle de Elá. Al pie de los montes de Judea, donde el ejército israelita al mando del rey Saúl vuelve a enfrentarse a los filisteos. Las gigantescas antenas, que permiten las comunicaciones de Israel con el mundo entero, se encuentran en el sitio donde aquel aterrador Goliat venía a desafiar las fuerzas de Israel. Un desafío al que hace frente un jovenzuelo desconocido, David. Juzgándolo por su apariencia, Goliat se mofa del muchacho que se atreve a salir a su encuentro. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David, el menor entre sus hermanos, quien se encarga de las ovejas de su padre en el pacífico valle de Judea, es elegido por Dios para ser rey. Nuevamente se ciernen las amenazas de guerra, esta vez sobre las laderas del monte de Gilboa, ante el valle de Jezreel. El rey Saúl y sus hijos caen en batalla. La casa de Saúl es sucedida pues por la casa de David, que gobernará Israel por cientos de años. Entre los hechos de David como rey de Israel se cuenta la conquista de la ciudad de los Jebuseos, Jerusalén. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Al establecer su nueva capital, David trae a la ciudad el arca del pacto que estaba en Judea. Y su hijo, el rey Salomón, construye la casa del Señor, el primer templo que existirá 1000 años. Jerusalén ha pasado a ser desde entonces el símbolo supremo de la gloria y poder reales para todo judío del mundo. Una ciudad donde los hechos del más remoto pasado convergen con los lejanos días del futuro. Cuando las naciones volverán sus espadas en rejas de arado y no se adiestrarán más para la guerra. Durante 3000 años desde la entrada del rey David a la fortaleza y hasta el día de hoy, Jerusalén ha sido y seguirá siéndolo Jerusalén de oro. El carácter sacrosanto de esta ciudad es de tal arraigo que cuando David, enunciado por Dios, decide erigir la casa del Señor, esto le es negado por haber sido guerrero y haber derramado sangre. David muere y es enterrado aquí, sobre el monte Sión. La fe judía establece que cuando venga el Mesías, será del linaje de David, y es por el arribo del hijo de David que los judíos oran sobre la tumba de su rey. En el valle de Cedrón, en las cercanías de la tumba de David, se encuentra la columna de Absalón, un eterno monumento al hijo de David que cayó al rebelarse contra su padre. La más amarga de las victorias de David. Ni bien elegido rey, Salomón se aboca a la construcción de la casa del Señor que albergará el arca sagrada. Su imperio se ha extendido y el rey Salomón aprovecha su dominio del puerto de Jafo, al cual trae los mejores materiales que podían encontrarse en el mundo de sus días. A Eilat, a orillas del Mar Rojo, sus naves que venían de Ofir traen 3000 talentos de oro para el templo. Hoy es una ciudad de turismo famosa por sus playas. Eilat, el pórtico de Salomón al oriente. También la reina de Saba llega con su comitiva a Eilat para cerciorarse por sí misma de la sabiduría del más sabio entre los hombres. Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, y el altar sería construido sobre el mismo sitio donde se le había ordenado a Abraham el sacrificio de su hijo. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y preparó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto del Señor.
Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. Una vez completada la construcción del templo, Salomón se dedica a otras obras de construcción. Hace cavar 3 cisternas en los jardines reales en las inmediaciones de Belén para que sirvan de reservorios de agua de lluvia a las gentes de Jerusalén. La ciudad de Megiddo, vital para la defensa del reino, es fortificada. Y por orden del rey son construidos sus establos y palacios. Si bien el pueblo de Israel goza de tiempos de paz y prosperidad, el rey Salomón no deja de hacer preparativos para épocas peores para él y para sus hijos que le sucederán. Su conciencia política lo lleva a concluir una alianza con Egipto, casándose con la hija del faraón. El gran monarca, con no menos de 1000 esposas, escribe la más bella obra de amor de todos los tiempos, el Cantar de los Cantares. Yo soy la rosa del Sharón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amor entre las doncellas. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manadas de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que Él quiera. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino tus amores. Como panal de miel destilan tus labios. Oh, esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Tus 2 pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirza, de desear como Jerusalén, imponente como ejército en orden. Se acaban los días de paz. Muere Salomón y el reino es dividido. La casa de David sigue reinando en Jerusalén y Judea, pero hay una nueva capital en Samaria bajo la dinastía de Omri. Su hijo, el rey Acab, fortifica la ciudad y la embellece, realzándola con templos de dioses extraños. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas incorrectas contra el Señor su Dios. Edificaron lugares santos en todas sus ciudades y se levantaron estatuas e imágenes en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Imágenes que todavía pueden verse en Megiddo y en la zona de Bañas. A despecho del cambio en la atmósfera religiosa, aparecen temerosos predicadores intransigentes, los profetas Elías, Jeremías e Isaías. Ellos advierten al pueblo del inminente castigo por sus pecados. El profeta Isaías se hace presente ante los portales de la ciudad. Vive una visión que lo proyecta al más distante futuro, una visión apocalíptica de Jerusalén como fuente de toda redención que será cuando entre el Mesías por sus puertas. Ambos reinos van debilitándose y ya aparecen nuevos conquistadores que cumplirán las peores profecías: la destrucción del reino de Israel y el exilio de las 10 tribus a Asiria. Miles de judíos son arrancados para siempre de su pueblo.
Un siglo más tarde, Jerusalén es conquistada por el rey de Babilonia. El resto de la nación judía sufre el mismo destino, el exilio. La casa del Señor es arrasada por el fuego. Esta cueva sirvió de escondite al rey Sedequías en su fracasado intento de huir de la Jerusalén sitiada por los caldeos. Los hijos de Israel lamentan su destino. Hoy lamentan la destrucción del templo frente a su último vestigio, su muro occidental, el muro de los lamentos. En la antigüedad lloraban sus plegarias por Jerusalén sentados ante los ríos de Babilonia o en la remota Asiria. El profeta Ezequiel les relata su visión. No sabe que servirá para consolar a su pueblo durante los milenios de su exilio. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. «500 años separan el Nuevo Testamento del Antiguo. Durante ese periodo se dan profundos cambios en toda la región mediterránea. Una nueva potencia afirma su dominación, el reino seleucida. Los hijos de Israel habían retornado a su patria por permiso real concedido por el rey sirio de Persia. Babilonia ya no existía como imperio y se ha terminado su exilio. En Modi'in, cerca de Jerusalén, los macabeos, una familia de patriotas judíos, se aprestan a librar la batalla contra las huestes griegas. El choque entre ambas culturas es inevitable. Los griegos han provocado la rebelión al tratar de imponerle a los judíos su culto pagano. Los macabeos logran liberar al país del dominio griego y nuevamente se establece el reino de Israel bajo la dinastía Asmonea. Cesarea, sobre la costa mediterránea. El Imperio Romano está en el apogeo de su poderío y prestigio. Judea apenas puede albergar la esperanza de mantener su independencia frente a la superior máquina de guerra de los romanos. Cesarea pasa a ser el cuartel central de las legiones romanas que vienen a sofocar la insurrección de los judíos contra el nuevo conquistador. Construyen en la ciudad un anfiteatro y también un acueducto que conduce a la ciudad las aguas cristalinas de los tan distantes manantiales de la montaña. El rey Herodes es uno de los mayores constructores de todas las épocas. Herodión es un palacio y fortaleza que hizo construir sobre una colina artificial de forma cónica al sur de Jerusalén, en las inmediaciones de Belén, al borde del desierto de Judea. El rey Herodes es designado por los romanos. A pesar de ser casado con una descendiente de la familia macabea, los judíos no lo consideran gobernante legítimo. El descontento va aumentando y en la Galilea estalla la revuelta. El despiadado rey manda a las tropas romanas a sofocar la insurrección. Esta montaña, el monte Arbel, fue escenario de una de las más cruentas batallas. Los esbirros romanos con sus largos garfios iban sacando a los
al Mar Muerto, se convierte luego en uno de los más trágicos símbolos de la resistencia judía a lo largo de la historia. Nuevamente cunde la división entre los judíos. La nación está separada entre las varias facciones e intereses políticos opuestos. Una de esas facciones, la secta de Qumrán, vive aquí en el desierto de Judea. Han dejado una vasta biblioteca de rollos. El libro de Daniel, que inspira la esperanza de advenimiento del reino de Dios y el desmoronamiento de las potencias mundanas, es uno de estos rollos. Los rollos del Mar Muerto se han encontrado en esta cueva. En Jerusalén, el santuario del libro del Museo de Israel fue construido especialmente para albergarlos. El techo fue diseñado de tal modo que representase la tapa de una de las jarras de arcilla en las que los rollos fueron descubiertos. En ese mismo periodo nace un niño llamado Jesús. De llevar es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Frente al mar de la Galilea, Jesús se encuentra con 4 de sus futuros discípulos, Pedro y su hermano Andrés y otros 2 hermanos, Jacobo y Juan. Los 4 son pescadores. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Farcaná, en la Galilea. Participando de una boda en la aldea, la madre de Jesús se percataba de que faltaba el vino. Jesús dijo a los sirvientes que llenasen de agua las tinajas. Después de hacerlo, se maravillan al ver que el agua se ha tornado en vino. Acompañan a Jesús a Capernaum. Allí, en la sinagoga, Jesús cura a un hombre poseído por un espíritu inmundo. La sinagoga de Capernaum es una de las más antiguas del país, construida en el tiempo de los griegos, en un estilo que se asemeja a la arquitectura griega. Siendo una de las primeras sinagogas, servía de lugar de encuentro de los judíos de la Galilea. Durante las plegarias, el libro de la Torá era puesto delante de los fieles, quienes oraban dirigiendo su rostro hacia Jerusalén, como aún siguen haciéndolo los judíos de todo el mundo. Las multitudes lo siguen. Jesús sube al monte de la bienaventuranza por encima de Capernaum y dice en su sermón: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando terminó Jesús sus palabras, la gente se admiraba de su doctrina, sobrecogidos de su autoridad. Jesús nombra pues 12 discípulos como apóstoles, a quienes concedió parte de su potestad. Banias, conocida también como Cesarea de Filipo, era una localidad romana construida por el hijo de Herodes sobre esta escarpada. Esta cascada proporciona el agua de algunos de los arroyos y corrientes que son las fuentes del río Jordán. En toda la Galilea puede verse la conmemoración de los actos de Jesús. Muchas iglesias como esta bizantina a orillas del mar de la Galilea han sido construidas con el correr de los siglos para honrar y perpetuar la presencia del Maestro. Al oeste del mar de la Galilea puede verse el monte Tabor, que se eleva sobre el valle de Israelón. En el centro de este valle de Jezreel, donde 1000 años antes de Cristo, Débora la profetisa derrotaba a los marianitas. La iglesia franciscana ha sido construida sobre las ruinas de una capilla bizantina anterior al siglo IV. Aquí tuvo lugar la transfiguración en presencia de Pedro, Juan y Jacobo. Los 2 mayores profetas, Moisés y Elías, aparecen ante ellos. Desde entonces, la sagrada montaña es llamada el Monte de la Transfiguración. El camino de Jesús a Jerusalén comienza en la Galilea para seguir por Samaria y el valle del Jordán. El Monte de la Bendición, por encima de la ciudad de Nablus. Aquí es donde estaba su templo antes de tantas generaciones,
Los samaritanos siguen ofreciendo año tras año su sacrificio en la Pascua. Los samaritanos son descendientes de un pueblo antiguo y han conservado sus ritos originales de antaño que tanto se asemejan a lo que fuera entonces el ritual judío. La multitud le seguía gritando: «Salve, Rey de los judíos, sea crucificado, sea crucificado». Finalmente llegan al lugar de la calavera, conocido por Gólgota en hebreo, donde Jesús fue crucificado. Al morir en la cruz el judío de Nazaret, nace el cristianismo. La Basílica del Santo Sepulcro es la más sagrada de las iglesias del mundo cristiano. En el área ocupada hoy por la iglesia, Jesús es despojado de sus vestidos y clavado a la cruz en la que expirará. Una vez quitado su cuerpo de la cruz, es depositado aquí en su sepulcro, de acuerdo a la tradición católica. Y en el lugar donde había sido crucificado había un jardín. Pero los protestantes creen que ha sido aquí donde Jesús es sepultado, en el jardín frente a la puerta de Nablus. La destrucción del segundo templo, el total arrasamiento de Jerusalén y el exilio de la nación judía son mucho más trágicos y horrorosos de lo que se había previsto. La insurrección contra los romanos comienza en las montañas de la Galilea, pero cunde por todo el país hasta la fortaleza de Gamla en el Golán, donde los rebeldes tratan desesperada pero inútilmente de hacer frente a las legiones romanas. 4.000 hombres son muertos a manos de los romanos y muchos otros se arrojaron al precipicio. La rebelión termina en la peor de las calamidades de los judíos hasta el Holocausto. Masada se encuentra a unos 400 metros sobre el Mar Muerto. Fue construida y fortificada por el rey Herodes como lugar de refugio en caso de una posible insurrección judía. O, lo que es peor, en la eventualidad de una invasión egipcia bajo el mando de Cleopatra, reina de Egipto. Para los rebeldes, este es el último reducto donde pueden hacer frente al enemigo. Bajo el mando de Elazar ben Yair, construyen una fortaleza inexpugnable sobre la cima de la montaña. Durante 7 años subsistieron como última comunidad judía independiente que había quedado en el país. Aquí habían construido su sinagoga y sus baños rituales. 3 años antes, Jerusalén era destruida por Tito. La legión acampa al pie del elevado pico de Masada. Después de una resistencia de 3 años, los rebeldes de Masada optan por el suicidio, al que prefieren a la rendición. Y cada uno se tendió en el suelo al lado de su mujer e hijos muertos, y los acogió en sus brazos y extendió con voluntad su cuello a ser degollado por los hombres encargados de este terrible acto. Los romanos no se alegraron esta vez por lo que sus ojos veían de sus enemigos, sino que se maravillaron de su noble espíritu y gloriosa decisión, que le rió a la muerte y no se arredró ante este gran acto. La ciudad de Avdad fue construida originariamente por los nabateos, un pueblo árabe nómade que la convirtieron en una ciudad comercial. Era una estación de importancia en la ruta de Eilat y de allí al lejano oriente.
En esos tiempos, ya los romanos habían aceptado el cristianismo. Bajo la dominación romana, la desolada ciudad de Abdad es reconstruida. La iglesia de San Teodoro que vemos aquí es una reliquia de aquel período. San Teodoro fue un mártir griego del siglo IV. Este monasterio se encuentra al lado de la iglesia. Fue construido por monjes cristianos que resolvieron vivir aquí en el desierto del Negev. Los bizantinos han dejado rasgos evidentes de su dominación de estas tierras, donde construyeron tantas iglesias, castillos y fortalezas. Pero aún quedaban judíos en el país, tratando de conservar su acervo espiritual. Mantienen su corte suprema, el Sanedrín, que se reunían allí, en Beit Shearim. En Beit Shearim también vivía uno de los más afamados estudiosos judíos, Rabbi Yehuda HaNasi, quien ha compilado la Mishnah. Aquí es donde ha sido sepultado junto a sus 2 hijos. Sarcófagos de piedra tallada con varios decorados depositados en las cámaras de las catacumbas. Este piso de mosaico, encontrado en una antigua sinagoga cerca de Jericó, ostenta la inscripción hebrea «Sea la paz sobre Israel». El edificio es muy antiguo, ofreciéndonos una prueba más de la existencia de los judíos en este país en todas las épocas. Sean recordados para bien, sea para la eternidad su memoria. Amén. Los musulmanes conquistan el país. Los descendientes del profeta Mahoma difunden su verbo y el Islam pasa a ser la religión predominante del Medio Oriente. El área del templo recibe un nuevo nombre, el Haram al-Sharif, en memoria del Sharif Omar, quien conquista la ciudad santa. De este mismo lugar, el profeta Mahoma habría ascendido al cielo, dice la leyenda musulmana. La mezquita de Omar, con su cúpula de la roca, es la más bella de las mezquitas del mundo islámico. El monumental edificio octogonal, construido por Abd el-Malek, se encuentra sobre el preciso sitio donde se habría dado la ascensión de Mahoma. Jerusalén y el área del templo son pues lugares sagrados para el Islam. Solo las ciudades sagradas Meca y Medina en Arabia Saudita son consideradas más sagradas para los musulmanes. Jerusalén, denominada Elia Capitolina para los romanos, pasa a ser ahora el Quds, la sagrada. La antigua Jericó, llamada ahora Tel Sultán por los musulmanes. Aquí es donde se visita el lujoso palacio de Califa Hisham, de la dinastía Umayyad. Cuando Damasco, la capital de los Umayyad, está en la lejana Siria, y el palacio de Jericó sirve como lugar de reposo invernal para los gobernadores musulmanes. Durante la dominación musulmana son construidas muchas mezquitas en todo el país, principalmente en las ciudades mayores como Jerusalén y Hebrón, realzando así su significado religioso. Regresan los cristianos a Tierra Santa cuando en Europa hay un profundo resentimiento por la presencia musulmana.
Al frente de los cruzados está Ricardo Corazón de León de Inglaterra y el rey Godofredo al mando de tropas francesas, alemanas e inglesas. Este fuerte, el del Beldoin, ha sido bien denominado por los cruzados que lo construyeron. Ofrece una maravillosa vista de sus alrededores, el valle del Jordán y las montañas de Galaad de Transjordania. Aún así, los judíos jamás habían abandonado el país. Siguen existiendo comunidades judías en Jerusalén y en Hebrón, en Tiberíades, en la Galilea y en Safed, centro del misticismo judío, la Kabbalah. El país es conquistado y vuelto a reconquistar. Salah ad-Din Saladino, el guerrero musulmán, vuelve a tomar el país y los musulmanes regresan a los santos lugares. Los muros que rodean a la ciudad vieja de Jerusalén han sido construidos sobre cimientos de la antigüedad y llegan a su altura actual por obra de los turcos. A la ciudad vieja de Jerusalén todavía se entra por los 7 pórticos en sus murallas. Sigue transcurriendo el tiempo cuando Napoleón Bonaparte sueña con fundar un imperio oriental como lo habían hecho tantos conquistadores anteriores. Se proponía arrancar a la India del dominio británico, pero como a lo largo de los siglos, la tierra de Israel se alzaba en su camino. Combate en Gaza e invade el país avanzando hacia el norte. Napoleón es derrotado ante la fortaleza de Acre y su flota debe abandonar el país. El primer suburbio judío fuera de las murallas es construido a instancias de Ser Moisés Montefiori. Así nace la moderna Jerusalén. Su expansión es rápida y pronto es más grande que la ciudad vieja. Entretanto, otra figura inmortal del renacimiento judío, el barón de Rothschild, echa los cimientos de la agricultura moderna del país. En esta época es fundada la primera población agrícola del país, Zichron Yaakov. Rishon LeZion es un poblado similar. Los pioneros son inspirados por su fe en la visión del Estado judío a crearse, como lo hubiera previsto Theodor Herzl. El movimiento sionista crece en la diáspora. Los judíos son llamados a retornar a su patria. La Primera Guerra Mundial. El país todavía dominado por el Imperio Turco es escenario de batallas. Finalmente el general británico Edmund Allenby invade la tierra de Israel y entra a la ciudad vieja por el pórtico de Jaffa. En la tierra de Israel ha nacido el pueblo judío. En esta tierra se ha forjado su carácter espiritual, religioso y nacional. Aquí ha vivido en soberana independencia. Aquí ha creado una cultura de significado nacional y universal y dio al mundo el eterno libro de los libros. Así reza el primer párrafo de la Declaración de la Independencia de Israel, dada a conocer en los propios días de la Guerra de Liberación. Un día después de la Declaración de Independencia estalla la Guerra de Liberación. El país está en sitio. Yad Mordechai, un kibutz nuevo en el sur, fundado por sobrevivientes del Holocausto, es aislado del resto del país. Los pocos combatientes resisten el ataque del ejército egipcio y de sus divisiones blindadas. Yad Mordechai pasa a ser símbolo de heroísmo. Nace el Estado. En la tierra de Israel es donde se encuentran Oriente y Occidente, Norte y Sur, lo viejo y lo nuevo, lo religioso y lo laico.
Aquí se entreveran la tradición y la cultura, se amalgaman el pasado y el futuro y coexisten la realidad y los sueños. Esta tierra que tanto significa para tantos en todo el mundo debe transformarse en un crisol viviente del que debe de partir una sola palabra: paz. En esas tierras deambulaban y predicaban los profetas de las tres grandes religiones. Repítase pues el mensaje de esperanza de Isaías en esta ciudad, desde la cual se había dirigido al mundo todo con su profecía. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león andarán juntos, y un niño los pastoreará.